Hola, bienvenidos al canal y a este su curso de Flutter. Hoy estaremos hablando de los tipos de datos y condicionales en Dart. Dentro de los tipos de datos que soporta Dart están los números, que pueden ser enteros o dobles, los strings, los booleanos, los sets, que no es más que una colección de objetos donde solo se puede repetir una sola vez ese objeto. Están las listas y los arreglos, los maps, los rooms y los símbolos. Es importante especificar que en Dart todas las variables heredan de objetos y su valor por defecto es nulo. Aquí creamos nuestra aplicación de Dart. Como habíamos comentado en el video anterior, siempre debe empezar por una función llamada main de tipo void, que puede ser asíncrona o síncrona, dependencia de lo que queramos cargar a la hora de inicializar la aplicación. Vamos a empezar definiendo los números. Digamos que podemos poner también se pueden guardar valores exponenciales. Dentro de los tipos de datos doble, también tenemos los valores numéricos enteros. Otra de las facilidades de Dart es que infiere a partir del valor que tiene esa variable el tipo de dato que es. Es muy parecido si han trabajado con C#, a la definición de una variable var que toma en dependencia de su valor su tipo de dato. Aquí, como su valor es de tipo numérico, de tipo entero, esta variable, la variable gains, va a ser del tipo entero. Toda declaración de variables en Dart está compuesto de tres partes. El tipo de dato, que puede ser especificado o Dart lo puede inferir en dependencia del valor que se le asigne, el nombre de la variable y el valor que va a tener. Vamos a ver los strings. String. Vamos a definir con comillas simples o comillas dobles. Vamos a ver los booleanos. Y los tipos especiales de Dart. Los sets. Como habíamos comentado, los sets es una colección de objetos donde cada objeto solo puede existir una vez. Es como una lista única de valores. Vamos a definirlo. Le podemos especificar de qué tipo de dato es. En este caso vamos a decir que es de tipo dynamic. Es como especificarle que es de tipo var. Él puede tomar cualquier valor. En este caso vamos a decirle que es de tipo string. Vamos a guardar aquí Dart automáticamente solo va a guardar player to una sola vez, ya que es del mismo valor. También esto podemos definirlo utilizando objetos, como en este caso.
Le decimos que va a tener tres objetos, que va a ser el player 1 y se va a repetir player 2. Para que Dart sepa, pueda identificar si los objetos que contiene el set son iguales, debemos implementar el método equals del objeto y el hashcode junto con el string. Si imprimimos estos dos elementos, estas dos variables, vamos a dar cuenta. En este caso como estamos utilizando local, vamos a utilizar la instalación de Dart para que nos compile nuestro file. Y como ven, nos imprime player 1 y player 2. En este caso, como a los objetos se le implementó el equal, él puede determinar que estos dos elementos son iguales, ya que el hashcode es el mismo porque estamos devolviendo el hashcode del main. Y el punto equal del objeto de la clase nos dice si es igual al elemento. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando tratemos la clase de programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que serían las listas, cómo declarar las listas o arreglos. Y digamos que podemos decirle en una lista, podemos especificarle el tipo de dato o simplemente le podemos poner dynamic, que es el valor por defecto. Vamos a decir que de tipo doble. Y vamos a asignarle unos valores. Vamos a imprimir para ir viendo cómo nos va quedando. Como ven, nos imprime los tres valores. Esto que vamos a ver ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento en próximos clases. Pero bueno, en esencia lo que hace es agregarle más valores a la lista que ya definimos anteriormente. Estos es una feature nueva en la versión 2.3 de Dart. Que bueno, que si hemos trabajado con MScript o TypeScript, lo único que hace es una concatenación de los valores que tenía con estos valores. Y esto nuevo es que dentro de la declaración o de la asignación de los nuevos valores del arreglo, podemos ponerle condicionales tipo si cumple una condición, quiero que me agregues este valor, si no, exclúyelo. Podemos incluso tener iteraciones dentro de la misma asignación y dentro de las iteraciones incluso podemos utilizar este if. De esta forma. Vuelvo y repito, estos son features de la 2.3. A partir de la versión 2.3. Salvamos. Vamos a imprimir cómo queda nuestro listado y veremos que la lista aumenta en dependencia de lo que le hayamos puesto en esta nueva asignación. Ahora vamos a ver los maps. Los maps es una forma de set, pero en este caso se va a asignar una key, como los hash maps de C# o de Java, incluso objetos de JavaScript, se va a asignar una llave, una key y un valor para esa key. Como por ejemplo, aquí estamos definiendo que un map cuya key es de tipo string y su valor es de tipo string.
y entonces definimos como si fuera un objeto de JavaScript. Decimos, está aquí, tiene este valor. Imprimimos, no lo salvamos, disculpen. Imprimimos y como ve, nos imprime el objeto. Es como declarar un objeto anónimo en JavaScript. Aquí tenemos un ejemplo de symbol que capaz que no lo utilicen, o más bien no es utilizado muy frecuentemente, pero bueno, se utiliza mucho para lo que es la programación utilizando Reflection. Aquí le estamos diciendo, creamos un symbol para esta librería, que la incluimos anteriormente. Créame un symbol para una posible clase que voy a buscar dentro de esta librería. Y bueno, llamo a un método y le pregunto si en esta librería existe esta clase, imprímeme que fue encontrada. Ahora vamos a ver por arriba de qué trata esta clase o esta utilidad. Como ven, me crea el symbol y me devuelve que la clase fue encontrada. Estos print en la consola son parte de este método utilitario. Venimos aquí a la librería para ver por arriba de qué trata. Y simplemente vemos que definimos una librería. Es como los namespace de C#. Declaramos una clase que se llama foo, que tiene estos métodos. Y el método utilitario recibe dos símbolos y utilizando Reflection es capaz de determinar si esa clase está dentro de este scope, de esta librería. Incluso podemos iterar sobre los métodos que tiene, podemos crear obtener una instancia, podemos hacer bastantes cositas más bien orientado como si fuera utilizando Reflection para algunos temas de programación dinámica e inclusión dinámica de elementos. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería utilizar condicionales en Dart. Podemos utilizar los if o else, dependencia o podemos utilizar el switch case. El if-else lo podemos utilizar de la forma tradicional o podemos también utilizar las operaciones ternarias. Creamos nuestro método main para comenzar lo que sería la implementación de estos ejemplos. Y digamos que yo tengo una serie de elementos de ejemplos para que sea más fácil de utilizar, o de entender, o de explicar. Y aquí vamos a ver lo que sería la forma tradicional de utilizar el if-else. Estamos creando una función que retorna un doble, se llama calcular el salario y el bono, donde se le pasa como parámetro el salario base y en dependencia de este salario base se le hace un recálculo de lo que sería el salario final de un empleado, por ejemplo. Digamos que inicialmente el salario va a ser igual al valor que se le pasa por parámetro y vamos a poner unas condicionales. If cabe recalcar que aquellos que hayan ya implementado o que
que hayan utilizado otros lenguajes de programación orientada a objetos, esta clase es muy sencilla, muy para usuarios principiantes y evidentemente pueden pasar a la siguiente clase sin tener que ver esto, ya que lo que estamos tratando es de ayudar a la familiarización con el lenguaje, utilizando ejemplos muy básicos. Le decimos que si el valor disculpen, que para efectos de rapidez y le decimos que si el valor es menor o igual a 3000, el nuevo salario va a ser el salario base más un 20%. Le decimos en este caso, si no cumple esta condición, le preguntamos si cumple esta condición. De ahí a que tenga el else. Le decimos si está entre 3000 y 5000 sería un 30%. Si está entre 10.000 y 15.000 sería un 40%. Y si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, que es un valor mayor a 15.000, entonces el salario sería del salario base más el 50% del salario base. Votamos para ver qué nos devuelve y vemos que nos hace el cálculo. Este método podemos simplificarlo, ya que las condicionales que se están evaluando son sencillas, son bastante reducidas, y este método podemos reducirlo o hacerlo un poco más óptimo sin necesidad de tener tantas condicionales, retornando el valor directamente. Hacemos la asignación y podemos retornar el valor directamente. Ya no tenemos necesidad de evaluar todas las condiciones utilizando el if-else, sino que simplemente preguntamos si cumple esta condición, no evalúes más ninguna de las condiciones y retorna el salario más el 20%. Si cumple esta, retorna el salario más el 30%, y si cumple esta, el 40%. Y si no cumple ninguna de estas condiciones, si no entra a ninguno de estos if, retórname el salario más el 50%. Esto nos debe volver el mismo resultado del método anterior. Y aquí sería y aquí había olvidado sumarle el salario base más el cálculo del porcentaje. Vemos, tenemos el mismo resultado, y este sería la utilización de el if-else tradicional. De forma resumida, podemos, cuando aplicamos la verificación de una condicional, podemos retornar si no queremos hacer más, si no queremos que se ejecute ninguna otra operación por debajo, podemos retornar el valor directamente y así evitar tener que poner el else if. Esto solo funciona para cuando tenemos estos casos de que lo que estamos es dentro del if, dentro de la ejecución de la condicional,
hacemos todas las operaciones necesarias para que la devolución del método que estamos ejecutando sea válida. Vamos a ver ahora una variante de if-else un poco más simple, que sería la operación utilizar operadores ternarios, que en este caso le decimos que no le vamos a pasar el salario. Esta es la forma de definir, dar que un valor puede ser obligatorio o no. En este caso estamos utilizando el posicional. Podemos utilizar, ahora lo vamos a ver, la otra forma que sería como si fuera un objeto, donde le definimos el valor que va a tener los elementos que le estamos pasando al método que estamos mandando a ejecutar. En este caso le decimos si el elemento es null, me retornas 1000, si no me retornas el salario más el 20% del salario. Lo tenemos. Esta sería una forma y la otra forma sería utilizando esta forma. En este caso nos va a dar error porque lo estamos utilizando de forma directa. Tendríamos que decirle, por ejemplo, aquí, como ven, ya me autocompleta y pasarle el valor. Vamos a darle reverse. Serían como las dos formas que tiene Dart de especificar que un elemento pasado por parámetro, ya sea a la creación de una nueva instancia de un objeto o la ejecución de un método, puede ser, es opcional o puede tener algún valor por defecto. Si queremos podemos inicializarlo en este caso, y lo que hace el compilador es que cuando ejecuta este método, si el valor que yo le estoy pasando es null, ya no tendríamos que hacer esta verificación, por defecto le da 50. Quiere decir que esta verificación no tendría sentido, ya que el valor nunca sería null. Como mínimo sería 50. Y esta otra forma, donde le digo, si el valor es null, que es lo que significaría estos dos signos de interrogación, si el valor es null, retórname 1000. Si no, retórname el valor que te estoy mandando en la ejecución del método. En el caso retorna 1000 porque aquí te lo estoy pasando en null, y en los demás casos retorna el valor. Vamos a ver ahora lo que serían el switch case, que se puede decir una forma de utilizar if-else, pero se utiliza mucho en otros escenarios. En este escenario, donde en dependencia del rango del valor del salario, no podríamos, o no digamos que no podríamos, sino que fuera muy engorroso utilizar switch case para calcular lo que sería el salario, sino más bien cuando es un rango de elementos podemos utilizar, o lo más recomendable es utilizar el if-else. Si no, tendríamos que poner todos los casos desde el inicio del rango hasta el final, para el cual se ejecuta un determinado cálculo del salario.
De ahí que pusimos un ejemplo más simple, donde basado en el salario nos va a decir la categoría que tiene digamos en este caso, el trabajador. Le pasamos 20.000 y el switch case se define de esta forma, o la sintaxis para definirlo es de esta forma. Le decimos cuál es el elemento que vamos a preguntar cada uno de los casos, o mandar a validar cuál de los casos que yo tengo definido cumple con esa condición y cuál es el código que voy a ejecutar para satisfacer ese caso. Aquí incluí las dos variantes como si fuese un if, un else. En este caso lo teníamos separado en dos métodos para cuando retornábamos directamente o para cuando hacíamos el cálculo basado en una variable que habíamos definido anteriormente. Defino una variable y para el caso de que sea 3000 retorno directamente junior, quiere decir que no va a ejecutar hacia debajo ninguno, o no va a evaluar hacia debajo ninguno de los casos. Para el caso de que sea 5000, asigno la variable diciéndole que su valor es semi-senior y sí o sí debo hacer un break. Si no hago un break, él me manda a ejecutar los siguientes casos que están hacia debajo, incluso sin cumplir con la condicional. En este caso no nos ocurre porque directamente hacemos un return y corta la ejecución del método. Pero quería incluirle las dos formas para que vieran cómo se podía hacer. Y en caso de que no cumpla ninguno de los casos, valga la redundancia, que tenemos definido en nuestro switch, definimos el caso de default y le decimos, si no cumple ninguna de estas condiciones, retórname directamente la variable senior. Una prueba, vamos a salvar, salvado. Y como ven, al pasarle 20.000 como valor, me imprime la variable senior, ya que no cumple con ninguna de estas dos condicionales, sino cumple con esta. Si queremos emular o hacer lo mismo que hace el if-else, utilizando rango, tendríamos que definir, por ejemplo, case 1, case 2, y así hasta llegar de inicio a fin al rango que yo quiero. Digamos que todos los valores entre 1 y 3 corresponden al mismo rango. Puedo decirle retornar directamente el valor. Es decir, cuando él venga a evaluar si es 1, 2 o 3, este es el valor que se va a retornar. Si no, si quiero hacer retornar directamente, lo que puedo hacer es asignar la variable y, como los había comentado, debemos poner el break, ya que queremos que solo se ejecute, solo sea este valor para este rango. Si no lo ponemos, él intentará evaluar los demás rangos. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda o sugerencia dejen en los comentarios y no olviden suscribirse. Gracias.